Jesús pregunta quién es él y Pedro da la respuesta. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Los apóstoles hasta ese momento no se habían dado del todo cuenta de que Jesús era Dios. Fue un proceso paulatino hasta llegar a darse cuenta con claridad que él era el Hijo de Dios. Al hacer la pregunta, Pedro contesta, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús hace una aclaración. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, que esto no lo has deducido tú, ni siquiera de los actos que he realizado, sino que lo sabes porque te lo ha revelado mi Padre. Es un saber que viene de Dios, que es la fe. Y después continúa el diálogo y Jesús le aclara, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ante esa fe que Pedro ha mostrado, sobre esa fe Jesús le señala que le conferirá el primado de la iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, la única iglesia que he venido a fundar. Le confiere el primado de manera que él quedará al frente de la iglesia después de que Jesús suba a los cielos. Y al conferirle el primado, también lo señala para los sucesores de Pedro. De manera que el romano pontífice de todos los tiempos, de cualquier época, es el vicecristo en la tierra, el que representa a Cristo en la tierra. No solamente Pedro, sino también sus sucesores. Y eso pues nos lleva a considerar la importancia tan grande que tiene estar unidos al Papa, sea quien sea, como decía San José María. Él es la cabeza en la iglesia y la unidad de la iglesia depende de que los miembros estemos unidos con la cabeza. Un ejemplo muy concreto de unidad nos lo ha dado el prelado del Opus Dei al recibir la noticia del motu proprio con el que el Papa ha decidido hacer algunos ajustes en la ubicación de la prelatura dentro de la organización de la iglesia. Nos ha escrito una carta el prelado comentando ese documento y dice, se trata de una concreción de la decisión del Santo Padre de encuadrar la figura de las prelaturas personales en el dicasterio del clero que aceptamos filialmente. Esta frase es preciosa. Aceptamos filialmente esta decisión del Papa. Antes que cualquier otra consideración, viene del Papa y la aceptamos filialmente. Es un ejemplo de lo que significa estar unidos a la cabeza. Y aprovecho pues para comentar brevemente lo que significa este cambio. Como dice aquí el prelado, es una concreción de la decisión del Papa de encuadrar las prelaturas personales en el dicasterio del clero. Antes estaban las prelaturas personales en la congregación para los obispos. Ha habido una reestructura en la curia, en el Vaticano, y en esa reestructuración el Papa vio conveniente que cambiara, digamos, de casillero el Opus Dei y pasó al dicasterio del clero. Una consecuencia de ese cambio que está implícita en todo esto es que el prelado no será obispo. El actual prelado, como hay gente que ha dicho, lo degradaron al prelado porque le quitaron la condición de obispo. No es que no era obispo, no es que haya dejado de ser obispo, simplemente el actual no era obispo, ni lo va a ser, ni serán, según esta legislación, sus sucesores. Pero lo más importante para el Opus Dei y para todos los que tenemos relación con la obra es que el Papa ha subrayado el carisma del Opus Dei y nos ha invitado a vivirlo a fondo. Es como una ratificación de lo que San José María vio de parte de Dios, que Dios le hizo ver para lo que quería el Opus Dei. Y el Papa subraya esa finalidad, que es el carisma, es el espíritu del Opus Dei, o como aquí se ha hablado tanto, la misión del Opus Dei. Dice el prelado, el Santo Padre nos alienta a fijar la atención en el don que Dios entregó a San José María para vivirlo con plenitud. Esto nos llena de alegría. Esta es la parte objetiva, real, que nos afecta, digamos. Lo otro pues ya es el tema de la ubicación en el Vaticano, que pues no nos corresponde a nosotros o no nos afecta. Nos exhorta, dice el prelado, a cuidar el carisma del Opus Dei y señala textualmente las palabras del Papa para difundir la llamada a la santidad en el mundo a través de la santificación del trabajo y de las ocupaciones familiares y sociales. Este es el meollo, el mensaje, la misión, el carisma, el espíritu del Opus Dei. Para eso está el Opus Dei, para difundir la llamada a la santidad a través de la santificación de la vida ordinaria. Por eso el comentario del Padre, del prelado, es: desearía que esta invitación del Santo Padre resonara con fuerza en cada una y en cada uno. Es una ocasión para profundizar en el espíritu que el Señor infundió en nuestro fundador y para compartirlo con muchas personas en el ambiente familiar, laboral y social. Pues ese es el tema de fondo, ¿verdad? Una invitación a reforzar
en la vida práctica, porque en la teoría creo que no hay ninguna dificultad, pero en la vida práctica ese espíritu, ese carisma de promover la santidad en medio del mundo, y que esto pues atañe muy directamente también a las labores relacionadas con el Opus Dei, como es el IPADE. En resumen, se puede decir, en cuanto a esta decisión del Papa, el Opus Dei sigue siendo una prelatura personal con los siguientes cambios. Depende ahora del dicasterio del clero, tendrá que informar de sus actividades apostólicas una vez al año. También ha habido noticias que dicen, ya ahora sí está pidiendo transparencia al Opus Dei porque tiene que informar. Ya informaba, pues que antes informaba cada 5 años, ahí hay un cambio, ahora es cada año. Yo en lo personal pienso que es más cómodo informar cada año, porque el informe quinquenal, me tocó a mí en la época intervenir un poco en esto, era muy laborioso. Acordarse de 5 años, es una síntesis de todo. En cambio, cada año pues, es ir como más al día. Pero en fin, es una cuestión ya práctica, no técnica. El otro cambio es que el prelado sigue siendo prelado, pero no será obispo. Todo lo demás se mantiene, ¿no? Y la parte más importante es eso, que el Papa nos está invitando a difundir el mensaje de la santidad en medio del mundo, pues como con un nuevo espíritu, con una nueva ilusión, con un nuevo empuje, de manera que ahí pues nos podemos sentir todos involucrados en esta tarea, en esta misión, que pues al escuchar todo lo que se ha visto aquí en el claustro, la verdad es que a mí me ha llenado de alegría ver cómo todo lo que se dice está en perfecta sintonía con lo que el Opus Dei promueve, porque a fin de cuentas pues, la obra da esa identidad cristiana a la institución, el cuidado de los detalles pequeños, el espíritu de servicio, el trabajo bien hecho, es lo que el Opus Dei viene precisamente a proponer como camino para santificarnos en la vida ordinaria. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen que nos ayude a ser muy fieles a la misión del IPADE, que es la misión que está implicada por parte del Opus Dei, que es lo que anima esta labor tan estupenda que se lleva a cabo aquí, y que a su vez vivamos todos una plena unidad siempre y en todas las circunstancias con la cabeza de la Iglesia, el Romano Pontífice. IPADE. The World Calls.